Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1,000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales SIDEF y su red de concesionarios. SIDEF, garantía de confianza. Corría el año 1992 y el presidente de Estados Unidos, George Bush, postulaba a la reelección. Había caído el muro de Berlín, se había desplomado la Unión Soviética, ya no existía casi el comunismo. Estados Unidos se había transformado en la única potencia mundial. Y George Bush iba a la reelección, era el gran líder mundial. Bush tenía la elección ganada. Se había terminado la Guerra Fría, había ganado la Guerra del Golfo Pérsico. Bush además era un hombre que había peleado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, era una especie de ideal norteamericano. Algunos cuentan que su popularidad era del 90%, o sea, todo un récord. Exhibía todos sus éxitos internacionales. El gobernador de Arkansas se llamaba Bill Clinton y él desafió a Bush. Un asesor de Clinton, ese señor se llamaba James Carville, en la sede de la campaña de Clinton, un día tomó un plumón, miró un pizarrón y escribió: cambio versus más de lo mismo. La economía, estúpido. No olvidar el tema de la salud. La frase que se transformó en ¿es la economía estúpido?, se transformó en el eslogan de campaña. Además de decirle estúpido al adversario, que no entendía nada de lo que estaba pasando, apeló al sentido común, a la vida cotidiana. Estados Unidos vivía restricciones económicas por la caída de los países del este, y a los norteamericanos hizo tanto sentido la frasecita, esa es la economía estúpido, que Bush se desplomó y ganó Bill Clinton. Hace ya 30 años que esa frase, es la economía estúpido, es una especie de clásico en la política. En Chile, ahora, en estos tiempos, estamos al revés. Cada vez que queramos buscar una explicación a algo,
No vamos a errar si respondemos, es la política, estúpido. Porque ocurre que en Chile, a quienes nos gobiernan, la élite que nos gobierna, la economía no importa. De hecho, la clase gobernante dijo que tendríamos que pagar costos económicos para instalar su modelo. Su Excelencia, el embajador en Brasil, Sebastián de Polo, amigo del presidente, militante de eso que se llama Revolución Democrática, anunció: vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. O sea, estábamos absolutamente advertidos y además, cuando hay inestabilidad pagan los más pobres, pero eso no les importaba. Es que el presidente, como se ha dicho tanto, ha cambiado, piensa distinto, para nada. El presidente es simplemente un táctico. Desde su época estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, desarrolla eso de encantar al interlocutor de turno y de hacerle escuchar a él o a una asamblea lo que quiere escuchar. ¿Es que es mentiroso entonces? No, no diga eso, por favor. Eso no es una categoría de la política. Diga que tiene atractivo, usted puede decir que se acomoda a la situación, que se amolda, que se acomoda al momento. Es lo mismo que cuando Boric despotrica contra Patricio Aylwin y luego homenajea a Aylwin, o sea, homenajea al que criticó duramente. Es el mismo que vota para destituir a Piñera presidente, el que le dice: lo vamos a perseguir internacionalmente, señor Piñera, usted está avisado. Y después lo invita a viajar juntos a una visita internacional. Y antes decía que lo iban a perseguir internacionalmente. ¿Es que ha cambiado entonces su manera de pensar? No, en absoluto. ¿Es que si vuelve algún día a la oposición dirá las mismas cosas que cuando fue oposición? Sí, claro, va a ser lo mismo. ¿Y cómo es que apoyó el proyecto constitucional rechazado? Fue su jefe de campaña y ahora podría apoyar el que se plebiscitará en diciembre si son tan distintos. Por eso mismo, porque por ahora eso puede estar bien. ¿Me entiende? Y aquí hago un paréntesis. Brillante el asesor de comunicaciones de La Moneda, Juan Carvajal, con esa idea de invitar a Piñera a Brasil y viajar juntos. Desordena la oposición, hace soñar a Piñera en ser de nuevo presidente, lo hace poner cara de foto, tipo candidato, lo hace parecer un segundón, o sea, todo esto es un poco patético. Volvamos a lo que estábamos hablando. El presidente ha sido sincero, porque se acomoda, sí. Es táctico, sí. Miente, en la política esa categoría no existe. ¿Renuncia a sus ideas? No. Boric nunca ha renunciado a sus ideas, no renuncia a nada del programa, lo ha dicho. Y por eso yo creo que es bueno leer nuevamente el programa porque está vigente. Todo eso está ahí entonces. ¿Qué es lo que espera? La oportunidad, la táctica. Por eso, en el aniversario de su partido, que se llama Convergencia Social, hablando ante su claque, dijo: nada de hablar de desistimiento. Y lo ha dicho muchas veces. Camila Vallejo, Carolina Tobá, Miguel Crispi, Giorgio Jackson y toda la troupe piensan lo mismo. Esperan su oportunidad. Ahora, o en algunos años, ahí estarán a la guaite, agazapados, esperando el fracaso de quien suceda a Gabriel en el cargo, esperando el fracaso de quien venga para estar ahí listos. Es interesante que uno de los cuadros más viejos del llamado boricismo, es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, respecto a la Constitución rechazada, entornando los ojos, dijo: no es perfecta, más se acerca a la que yo siempre soñé. Es la misma Michelle Bachelet que ahora dijo que lo que ella, o ellos, pero lo que ella quiere es una constitución, la de ahora, habilitante. ¿Pero qué significa habilitante? ¿Usted entiende qué es eso? Es muy simple. Una constitución que tenga las posibilidades, los forados, las interpretaciones, las expansiones que habilite aplicar el programa. El de Boric. Es notable cómo la clase política, estos cabezones, los que piensan, pasen por alto asuntos tan gruesos.
Un atisbo muy evidente lo dio el recién estrenado ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Quién es Cataldo? Un militante disciplinado del Partido Comunista, un peón, un obediente, un hombre de doctrina, de esos que decidió en algún momento destinar su vida al partido, que no tiene otro horizonte. Ahí está su marco. Fiel a la doctrina del marxismo-leninismo, porque eso lo dicen los estatutos del Partido Comunista Chileno, espera siempre que entre tanta tesis, antítesis, síntesis, en algún momento se dé la dictadura del proletariado. Yo sé que a estas alturas del siglo XXI suena tonto eso de la dictadura del proletariado, suena retrógrado, pero ahí está. Cataldo es amable, es simpático, es cercano, es llano, es afable, tiene un trato terciopelado, tiene incluso cierto humor, pero detrás de esa apariencia está lo otro, están sus convicciones. Porque el Partido Comunista Chileno nunca ha excluido recurrir a la violencia porque esa la justifica y la sigue justificando, por ejemplo, con lo ocurrido el 18 de octubre de 2019. A propósito, ahora, del llamado de jóvenes a evadir el pago del metro, recuerden que así comenzó el estallido social, Cataldo, el amable, el simpático, dijo que la evasión de hoy se produce en contextos muy distintos a los de 2019. O sea, para Cataldo, el afable, la evasión que fue con violencia se justifica en algunos casos. Por ejemplo, cuando ellos son oposición. ¿Se da usted cuenta que nada ha cambiado? ¿Que siguen pensando igual y que Cataldo Dixit haría lo mismo en determinadas circunstancias, circunstancias que ellos son los que van a calificar? La derrota en el plebiscito del proyecto constitucional de la Convención de Atria y de Baza es solo entonces por ahora. Y además, en algún momento se dijo que ese rechazo no era culpa del proyecto constitucional, sino de la gente. ¿Quién lo dijo? Gabriel Boric. Estamos demasiado adelantados a nuestra época. O sea, tenemos razón, pero los chilenos están atrasados. Ya entenderán. Y si tenemos la razón, no hay ninguna razón no hay ninguna posibilidad de renunciar a todo esto porque es lo que hay que hacer. O sea, solo hay que esperar. Es por eso que cuando en estas columnas hablamos de economía, de ahorro, de inversión, de crecimiento, de caída de las exportaciones, de la salida de capitales, de la caída en el poder adquisitivo de los chilenos, nosotros somos los estúpidos, los que no entendemos lo que esta élite quiere. O por lo menos eso piensan ellos, que somos estúpidos, porque en el análisis la economía no entra, solo importa la política. Pero como esta columna está hecha para la gente, la estupidez es solo la consideración de esa élite que gobierna. Y solo porque importa la política es que el ministro Mario Marcel cuenta poco. Aunque él cree que cuenta mucho, claro. Pero eso es cosa de él. Es el ministro de Hacienda más débil desde el retorno a la democracia. Es el menos relevante. Posiblemente, pero en otras circunstancias tan poco relevante como Nicolás Izaguirre. Porque en ese tiempo había sí una razón. La economía era muy importante, no como ahora. Pero ocurre que Ricardo Lagos, en los hechos, era a la vez presidente y ministro de Hacienda. Lo que ya se sabía en esa época ha quedado corroborado por el papel soso que ha jugado Izaguirre después de esa época. En la columna anterior dijimos que el cambio de gabinete significó poco o nada. Significó una cosa. Significó la reafirmación del programa, que no hay renuncia a nada. Y eso es todo. Sigue Gabriel Boric con un gabinete de incondicionales, con un PPD inexistente y un Partido Socialista incómodo, pero que sirve a sus militantes funcionarios públicos. Ahí está, el PS pagando costos. Y a propósito del gabinete, usted sabe que demasiados curas quieren ser papa y demasiados políticos quieren ser presidente. La ambición está en la naturaleza humana. En el gabinete hay 4 que se cuidan, calculan, intentan ganar espacios, huelen el ambiente, otean el horizonte. En el gabinete hay 4
que sueñan con la presidencia de la República y además están en eso, trabajando para eso. Carolina Toá, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo y Janet Jara. Nadie del Frente Amplio. Algunos dicen que es la trampa para que se quemen porque dan por perdida la próxima presidencial. La élite gobernante ha resuelto que las cosas comienzan ahora, con ellos, y que el pasado poco importa. No sirve el pasado para el futuro, para su futuro. Por eso, Gabriel Boric, cuando llegó al Palacio de la Moneda, pensó en retirar, sacar, echar a otra parte, el cuadro de Bernardo O'Higgins, el que está en el despacho presidencial. Y sin ningún empacho, sin pudor, con desvergüenza, confesó su ignorancia y dijo que ¿lo saco o no lo saco? Entonces dijo, todo esto lo confesó, dice, voy a saber más de él. Y cuando empezó a saber más de él, decidió dejar la obra pictórica donde estaba, en el despacho presidencial. Porque lo que importa es el proyecto, de nuevo. Lo que importa es la política. Da lo mismo O'Higgins. Da lo mismo no saber de historia. Y da lo mismo decir que no se sabe. A menos que él, o sea, O'Higgins, sirva o sea utilizado para el proyecto político. Por todo lo que hemos dicho en el escándalo de las fundaciones, que son robos, que son fraudes, que son delitos, los llamados de cuello y corbata. Pero de nuevo, ese asunto de las fundaciones no es un asunto económico, es un asunto, insisto, político. Es lo que intentaron aplicar con las enseñanzas explícitas del español Íñigo Errejón, de la izquierda española. Ante el desprestigio de los partidos políticos, ¿cuál es la solución? La solución son las fundaciones, esas fundaciones. Es el trabajo en el territorio, es el clientelismo con mira telescópica, con precisión microscópica. Es, según dice Errejón, que ante la perspectiva de perder las elecciones es necesario, y esto es textual, dejar sembradas instituciones populares que resistan y, por cierto, donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Esa es la base. O sea, con platas públicas seguir teniendo trabajo y seguir con la actividad política. Las elecciones se pueden perder, pero se deja la estructura del activismo para hacer la campaña para recuperar el poder. Esto es un modelo peronista. Algunos dirán la degeneración del sistema peronista. El sistema de los bonos, el sistema del clientelismo. En Argentina, por ejemplo, la obra social, o sea, todo el sistema de ayudas sociales, es administrada en gran parte por los sindicatos. Los piqueteros, los que se toman espacios públicos, interrumpen el tránsito, los que hacen funas, son financiados en buena parte por el gobierno. Hoy en Chile, lo que se ha pretendido con las fundaciones es pagar a activistas políticos. Y con la excusa de la regionalización, abrieron la mano para que los gobernadores regionales tuvieran enormes cantidades de recursos para que ellos los administren a su antojo. Todos los gobernadores, salvo uno, el de la región de la Araucanía, son oficialistas y empezaron a repartir plata a los amigos, a los no amigos pero que son aliados, a los que no son aliados pero podrían serlo, a los que se les entrega plata para bloquearlos ante otras iniciativas. Toda la plata se ha entregado sin ninguna licitación. Algunos gobernadores dicen que no se han metido plata al bolsillo, pero han administrado las platas públicas para obtener réditos políticos, y eso también es muy deshonesto, porque les da una ventaja sobre otros en la política, en las elecciones, y eso es inaceptable. Y donde no importa, además, si los trabajos encomendados se cumplen o no se cumplen. El presidente ha dicho que la renuncia de Giorgio Jackson es un acto de nobleza, de generosidad, y esto demuestra la magnitud del desparpajo y de la inconsciencia. Es verdad que Carlos Montes, el ministro de la Vivienda, también debiera haberse ido, lo que demuestra también que hay mucha irresponsabilidad en él. Lo de Camila Polisi, lo ocurrido en Concepción con la Fundación En Ti, es importante, pero ¿sabe? No es lo más relevante.
¿Por qué? Porque ahí está también la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet. La misma Michelle que anda dando lecciones a quien la quiera escuchar. ¿Es que a Michelle Bachelet no le sirvió la experiencia del caso Cabal? Repito, no le sirvió la experiencia del caso Cabal, que tiene demasiadas aristas que nunca se conocieron. En Horizonte Ciudadano está la infaltable Analía Uriarte y la ex jefe de prensa de Bachelet cuando gobernaba, Aide Rojas. Y ahí lucra la amiga personal de Bachelet, María Estela Ortiz. Y ahí está Juan José Parada, hijo de Estela Ortiz. Todo en familia, todo con platas públicas, todo bajo el amparo de la Fundación Presidencial. Y hay otras personas que trabajan en la Fundación y reciben un segundo sueldo gracias a la generosidad de la Gobernación del Biobío. ¿Cuándo se van a cansar, perdone que use esta palabra, cuándo se van a cabrear de lucrar con el dinero de los chilenos? Michelle Bachelet es una persona que tiene muchos recursos personales. ¿Hasta cuándo Michelle Bachelet sigue con estos? ¿Cómo se llama el programa en la región del Biobío de la Fundación Horizonte Ciudadano de Michelle Bachelet? Se llama así: Niños, Niñas y Adolescentes, Voces del Biobío para Vivir sin Violencia. Además está decir que los trabajos están absolutamente atrasados, que no están cumpliendo. Pero mire, estuve mirando el detalle de lo que está haciendo Horizonte Ciudadano y algunas cifras desagregadas. Creación e instalación de equipos gestores. Creación e instalación de equipos gestores. ¿Sabe cuánto vale eso? 12.870.000 pesos la instalación. Diseño de la distribución territorial según criterios territorio urbano, rural y densidad poblacional. ¿Sabe cuánto vale el diseño? 10.100.000 pesos. Desarrollo de reuniones de seguimiento y análisis del proceso. ¿Sabe cuánto valen las reuniones? 102 millones de pesos. Sistematización de los resultados de la toma de decisiones. ¿Sabe cuánto vale la sistematización? 20.300.000 pesos. Jornadas con niñas, adolescentes, con estándares de participación en al menos 10 municipios. ¿Sabe cuánto valen esas jornadas? 63.500.000 pesos. ¿Sabe? No quiero seguir. Yo me pregunto, el Consejo de Defensa del Estado, un organismo que sea politizado, ¿va a tener barreras para presentar querellas o no? En los últimos días había una discusión pública entre la Contraloría y el Consejo de Auditoría del Estado. ¿Cuál es la controversia? La controversia es la siguiente. El Contralor General de la República dice que ese Consejo de Auditoría es un órgano de control del gobierno. ¿De control de qué? Del gasto. El gobierno de Boric sostiene que el Consejo de Auditoría no es un órgano de control. Pero todo esto es increíble. O sea, el gobierno está como la desesperada porque no quiere aceptar su responsabilidad sobre la dilapidación de las plata. Pero, ¿qué significa Consejo de Auditoría? ¿Qué significa auditoría? Auditoría significa revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. O sea, ¿qué es lo que es una auditoría? Todos lo sabemos, una fiscalización. Y el gobierno está diciendo que el Consejo de Auditoría no debe fiscalizar nada. Hay un trío que forma parte del Consejo de Auditoría. Macarena Lobos, Javiera Martínez, directora de Presupuestos de Revolución Democrática, y Heidi Berner, que es la subsecretaria de Hacienda. Estas tres señoras o señoritas nunca se reunieron. El Consejo de Auditoría nunca funcionó. Les pagaron y no trabajaron. Pero el presidente no las despide. Siguen igual. Y se transforma entonces el presidente en un encubridor. Y los otros miembros de ese consejo, el presidente nunca los nombró. Entonces, ¿qué ocurría? No se reunían y existe una señora que se llama Daniela Caldana, que es la secretaria ejecutiva del consejo, y rebajó los criterios de fiscalización, impidiendo además que se informara de qué, de las platas que se entregaban a las fundaciones, de los conflictos de interés y de otras cosas.
La señora Caldana fue a la Cámara de Diputados porque la citaron y justificó la rebaja en la fiscalización en el costo de horas hombre. Mire, con todo respeto, Boric debiera despedirlos a todos, pero no lo va a hacer porque, de nuevo, nos equivocamos nosotros. Esto no es económico, esto es político, esto es un proyecto político. Y el caiga quien caiga es falso. Lo cierto es que se está mostrando un estándar ético bien miserable. Además está decir que el Frente Amplio con sus parlamentarios apoya esta idea de que el Consejo de Auditoría no es para auditar. Es todo muy triste. Lo del Contralor tampoco es para alegrarse. El Contralor falló en todo. Dice que hicieron cientos de auditorías, cientos, y no encontraron nada. O sea, la Contraloría no funciona. El día jueves, 24 de agosto, leo en el Diario Oficial, se publica una ley, la 21.599, artículo 4, le suben el sueldo al Contralor en un 13%. Gracias por el favor concedido de haber dicho. Susana Herrera. Susana Herrera fue despedida como embajadora en el Reino Unido. Cuando presentó sus cartas credenciales, la verdad es que llamó la atención. En toda esta formalidad británica ante el rey, apareció con una tenida pintoresca, como disfrazada de guasita que llegaba de San Rosendo. Todos se preguntaron cómo alguien sin ningún antecedente, sin ninguna competencia, sin ninguna historia vital, como se dice ahora, sin nada, desnuda, desde el ángulo de las competencias, llega a esos niveles. Pero yo le voy a contar lo que pasó. Cuando empezó la repartija de los cargos, los codazos para poner en cualquier lugar a los propios, cuando los partidos y el presidente Boric empezaron a despostar el animal, me refiero al Estado, para entregar una pieza a cada cual, a cada partido, como hienas hambrientas, el Partido Regionalista Verde Social, consciente de su modestia, de su tamaño minúsculo, postuló a Susana Herrera a un cargo chiquitito, tan chiquitito como el partido. ¿Qué pedían para Susana Herrera? Que fuera asesora del Ministerio de la Vivienda en campamentos, o sea, un carguito. Pero en medio de las listas que iban y corrían, primero desecharon a un diplomático profesional ante los ingleses, no, que los empolvados para afuera. Y dijeron, mira, ante tanta etiqueta, le vamos a mandar a alguien auténtico o auténtica, entre comillas. Ah, y también tenía que ser mujer. Y aunque no se entendiera mucho, que hablar algo de ecología, porque con ese algo se entiende que esa es la política turquesa. Y en la búsqueda, revisando las listas que se presentaban, alguien se fijó en Susana Herrera. Y Susana Herrera cumplía esos requisitos, y Susana Herrera cumplía el requisito de ser del partido porque se le correspondía ser embajador en Londres, y de asesora de campamento en el Ministerio de la Vivienda, subió hasta llegar a la embajada en Londres. Así fue, ella nunca lo pidió. Le llegó del cielo, como por carambola. Y ella estaba ahí como si fuera el hombre del jardín. Y como no sabía nada de nada, le dieron una orden. Quédese callada. Usted no habla. No sabe nada, no hable nada. Porque si habla puede meter la pata. Entonces tuvimos una embajadora durante mucho tiempo en Londres muda. Cuando murió la reina Isabel II, no dijo ni pío, ni siquiera alguna palabra de falso dolor, nada. Había que cumplir la orden de no meter la pata. Una vez vio el rey, y el rey le dijo, lo que me ha dicho me ha tocado el corazón. Y ella, la embajadora, sintió que su corazón se le derretía, los colores se le subieron a las mejillas, se sintió feliz, como que sintió que le había pegado el palo al gato. O sea, es que ella no entiende que nada en diplomacia, ni las formas, ni las hipocresías en esos mundos, no entiende nada. Es una simple palabra amable en esos espacios.
Pobrecita, una especie de flor silvestre. Y su defensa, ahora cuando estaba la polémica, fue la frase del rey Carlos. O sea, metió en su defensa al rey, demasiada torpeza. Nos hicieron creer que el rey estaba sumamente, por ejemplo, ella quería decir que estaba sumamente interesado en Santa Juana. Lo más probable es que el interés era de ella, candidata fracasada a diputada y a la Convención Constitucional, 2 veces candidata perdedora. Es que estaba comenzando una nueva campaña, pasando el platillo a privados y de nuevo también al Estado, o sea, quería basar su campaña en platas públicas. Pero de nuevo, repitamos que ella solo pretendía asesorar unos campamentos y de repente escaló hasta allá. Ahora, para ser justos, es una costumbre de este gobierno. Boric nombró a Bárbara Figueroa, la expresidenta de la CUT, la buena para el garabato, embajadora en Argentina. Y a ella también la tienen harto callada. Y nombró a Sebastián de Polo en Brasil, cuyo mérito es ser amigo del presidente y haber perdido la elección a gobernador por Santiago. Y nombró también a su amigo Javier Velasco en España, el hombre de las fotos comprometedoras en el auto oficial junto a su polola. Y nombró a Paula Narváez como embajadora de la ONU por los favores otorgados. Y nombró a otro amigo, Sebastián Krajewicz, en la OEA. O sea, es una especie de costumbre bajo este gobierno. El Tribunal Constitucional rechazó esta semana el requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto en contra de la llamada Comisión Asesora contra la Desinformación, impulsada por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Esa comisión la dirige Aysén Echeverri. La ministra Aysén Echeverri es ministra de Ciencias. La verdad es que la desinformación, que es un asunto de contenidos, no tiene nada que ver con su cartera, con la de Ciencia. El Tribunal Constitucional tiene mayoría oficialista desde que Gabriel Boric nombró a 2 ministras que poco y nada saben de derecho constitucional, una verdadera vergüenza. Se trata de Nancy Yáñez, que inmediatamente nombrada en forma insólita se transformó en presidenta del tribunal, y Daniela Mansi. O sea, lo mismo que criticaba cuando era opositor, Boric no tuvo ningún empacho en hacerlo. Usted ahora debe escuchar que en el oficialismo no hay ninguna crítica al tribunal. Eso de la tercera sala, eso se acabó. Porque todo esto, ¿sabe?, es puro cálculo. Accionar contra el gobierno en ese tribunal constitucional, es como jugar de visita. Ahora, esto también lo hizo Sebastián Piñera cuando nombró a su colaboradora María Luisa Bram. Pero de esta manera, lo que ocurre es que se sigue demoliendo la institucionalidad. El requerimiento lo había presentado ¿quién? El Senado. Y ocurre que el Consejo de Defensa del Estado, que también está politizado, también está en demolición, representó al gobierno ante el tribunal. O sea, fue la contraparte, estuvo en contra del Senado, que también es Estado, un poder del Estado, ni más ni menos. Entonces, así se destruye la institucionalidad, porque el Consejo de Defensa del Estado no puede estar contra el Estado. Aquí no hay prudencia, yo diría tampoco hay pudor. La señora Camila Vallejo, que ha impulsado esta comisión de la verdad, está muy preocupada de las noticias falsas. Habla siempre, a cada rato, de este asunto. Yo quiero recordar una historia, ahora que se cumplen 50 años del golpe de Estado. El general Carlos Prats estuvo al mando del ejército hasta el 23 de agosto de 1973, hasta pocos días antes del golpe, y le sucedió el general Augusto Pinochet. El general Prats tuvo que irse de Chile. Se fue al exilio en Buenos Aires, donde tuvo que trabajar para sobrevivir. El 28 de septiembre de 1974, el general Prats y su esposa Sofía Cuthbert llegaban a su casa en calle Malavia 3305 en Buenos Aires. Los servicios secretos del general Pinochet habían colocado una bomba bajo su auto, un Fiat 125. Llegaban a su casa y hubo una explosión enorme. Prats y su esposa murieron de inmediato. La bomba fue accionada por un control remoto y el botón fue apretado por el agente Michael Towley. A su lado estaba su esposa Mariana Callejas.
el general Pinochet había matado a su antecesor. Una verdadera vergüenza para el ejército chileno. Pasó el tiempo y el Partido Comunista Chileno decidió en forma perversa aprovecharse del asesinato del general Prats. Eduardo Labarca, un talentoso periodista chileno, comunista en esa época, trabajaba en Moscú, se había exiliado en Moscú y trabajaba en Radio Moscú en un programa que se llamaba Escucha Chile. Los que ahí trabajaban eran unos privilegiados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podían llamar por teléfono a cualquier parte del mundo, algo que los rusos no podían hacer bajo esa dictadura. A Labarca le pagaban en rublos, la moneda rusa, por nota, y ganaba plata, había poco que comprar, trabajaba ahí. Ahora, se rumoreaba, lo cuenta él, que si alguien caía en desgracia, bueno, tenía que ir a paliar nieve en las noches de las calles moscovitas porque había caído en desgracia. Porque ahí estaba la nomenclatura comunista, vertical, hasta el Politburó. Un día, a Labarca le entregaron un texto. Échale una mirada, le dicen, échale una mirada a esto. Y ese texto eran las memorias del general Carlos Prats. Labarca se dio cuenta de inmediato que eran unas memorias falsas. Porque aparecía un Prats comunista, maoísta, revolucionario, un incendiario. O sea, era un asunto burdo, torpe, algo escrito por un borrico. Entonces, Eduardo Labarca dice, no, esto no sirve para nada. No sirven. Prats no era así. Ah, ¿no? Entonces las vas a hacer tú. Labarca dijo, no, yo tengo mucho que hacer, trabajo en la radio. Es que ya no tienes nada que hacer, porque ya no trabajas en la radio. Esta es una versión. Hay otra versión que indica que Eduardo Labarca creyó que esto fortalecía la figura de Prats y simplemente aceptó la operación de inteligencia del comunismo chileno. Entonces escribió, redactó las memorias falsas. Pasó el tiempo y un día le dicen, Eduardo, ¿qué te parece esto? Eran las memorias falsas de Prats que él había escrito, pero ahora estaban escritas con la letra calígrafa de Prats, totalmente falsificada esa letra por un experto calígrafo del servicio secreto de la KGB. Como en todo servicio secreto siempre habrá un superagente 86. Y Labarca ve esto y dice, esto no sirve para nada, pero ¿cómo si las escribiste tú? El experto calígrafo de la KGB no sabía castellano. Y cada vez que terminaba un reglón y había que separar una palabra con un guión, lo separaba mal porque no sabía castellano. José Rodríguez Elizondo cuenta este episodio y dice que cuando estaba exiliado en Berlín, en Alemania Oriental, él escribió un libro crítico, de autocrítica de lo que había sido la Unidad Popular, un análisis de lo que había pasado, que se llamó Introducción al Fascismo Chileno, y que había sido apoyado este libro por un dirigente comunista, Orlando Millas, pero que tuvo poca difusión el libro. ¿Cuál es la razón? La razón, dice él, es que ganó Volodya Teitelboim, porque él, Volodya, fue el que apoyó las memorias falsas de Prats. Lo cierto es que la editorial más famosa de México, la más grande, la más conocida, el Fondo de Cultura Económica, en 1975, en un acto enorme, apoteósico, lanzó las memorias del general demócrata. Las memorias se llamaron Carlos Prats, una vida por la legalidad. Todo esto era una mentira, lo que hoy día se llama una fake news, a la grande, organizada por el Partido Comunista Chileno. Pero surgió un problema. ¿Qué problema? Que el general Prats sí había escrito sus memorias. Y se lo había dicho a sus hijas cuando lo iban a visitar a Buenos Aires. Y ellas, después de su muerte, poco a poco, cuando iban a Buenos Aires y volvían, traían algunas páginas escondidas al interior de un diario que traían bajo el brazo. Y así poco a poco fueron trayendo esas hojas del diario del general Prats a Chile. Esas memorias, las memorias verdaderas,
fueron publicadas en 1985. Eduardo Labarca, el autor de las Memorias Falsas, abandonó Moscú, abandonó el comunismo y hace ya muchos años fue donde las hijas de Prats, una a una, y les pidió disculpas. No fueron conversaciones fáciles. El Partido Comunista Chileno nunca ha dicho nada. Volodya Teitelboim, el que muchas veces dijo que su vocación era la de escritor y no de político, el que según él amaba las letras, es el que habría participado en esta falsedad en representación del Partido Comunista. Era un alto dirigente. O sea, lo que hicieron fue hacer propaganda, y propaganda a su partido, vulnerando lo más íntimo que alguien puede escribir, que son sus memorias, sus recuerdos. Cuando salieron las memorias verdaderas, el Partido Comunista Chileno miró para otro lado. O sea, miraron para otro lado sin enfrentar ni pedir disculpas por su canallada. Porque si no hubiese habido memorias verdaderas, las falsas se considerarían hasta hoy las auténticas. Nunca el Partido Comunista ha dicho una palabra, nunca una disculpa, nunca un reconocimiento, nunca nada. De Camila Vallejo, la señora ministra, tan preocupada de la verdad, tan preocupada, ella lo dice, de las noticias falsas, nunca se ha escuchado nada. De esta noticia falsa que tiene páginas y páginas, nada, pura hipocresía. Porque no es cierta su preocupación. Lo que pretenden es controlar los medios, sí, como los países en que el Partido Comunista apoya en que no hay libertad de prensa. En estos 50 años, ya que se quiere verdad, que Camila Vallejo reconozca y pida disculpas por lo que le hicieron a Prats. Querer aprovecharse de un muerto, querer aprovecharse de un asesinado con noticias falsas es inaceptable. Camila Vallejo, usted tiene una oportunidad. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. T5 Evo Dongfeng. Ahora con $1000 de descuento hasta el 31 de agosto en todas las sucursales SIDEF y su red de concesionarios. SIDEF, garantía
garantía de confianza.